Hechos capítulo 4. A nombre del Tabernáculo del Redentor les damos las gracias. Los hermanos les mandan saludos. Un día de estos vamos a venir a acompañarles con los miembros de la congregación. El día de ahora tuvimos una actividad por la mañana que nos desgastó un poquito, pero un día de estos platicábamos con su pastor. Queremos invitarlo a él y le estamos haciendo la invitación desde ya a su pastor como a ustedes para acompañarnos un domingo en la mañana allá en la iglesia en San Francisco. Para nosotros sería un privilegio tenerles allá compartiendo con nosotros. Así que desde ya la invitación, solo vamos a afinar los detallitos con su pastor para que también podamos materializar lo que ahorita está solo en planes, y posteriormente también venir con hermanos de la iglesia para apoyarles también a ustedes. Como les digo, somos un mismo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén. Hechos capítulo 4 versículo 32 al 35. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Poquitos amenes. Hechos capítulo 4. Yo leo los versículos pares, usted me ayuda con los impares. Hechos capítulo 4 versículo 32. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice el Señor en su palabra, yo leo los pares, usted me ayuda con los impares. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Leamos la escritura, mis hermanos. Hechos capítulo 4 versículo 34 dice así: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. 35. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos las gracias porque el consejo de tu palabra es eterno. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti como un pueblo necesitado de alimento sólido, Señor, para poder crecer. Señor, tú eres nuestro pastor, el que nos lleva a lugares de delicados pastos, el que nos habla, quien habla la palabra, y quienes tus ovejas escuchan tu voz. Pedimos, Señor, que en este lugar nunca falte la palabra, que salga no de corazón de hombre, sino de corazón de Dios. Señor, en esta hora clamamos para que no se diga nada en contra de tu voluntad, y aunque tengamos que tocar un tema, Señor, aparentemente un poco difícil, que cada uno de nosotros podamos atesorar, almacenar en nosotros, Señor, todo el consejo de Dios para la vida de tus hijos. Señor, redarguye a través del Espíritu Santo, háblanos a través de la palabra, y que, Señor, la palabra quede cimentada en corazones receptivos a tu palabra, para que dé frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. La palabra de Dios es completa, y quiero comenzar con este punto. La palabra de Dios siempre tiene un consejo, o tiene un mandato, o tiene una enseñanza para cada área de la vida del hombre. Dios, al ser el creador, nos deja un manual de procedimientos, o nos deja un manual de qué hacer en todas las situaciones de la vida. Y eclesiásticamente la Biblia nos dice cómo se tiene que manejar una iglesia. La Biblia nos dice cómo se tiene que manejar un matrimonio. La Biblia nos dice cómo tenemos que educar a los hijos. La Biblia dice cómo tenemos que llevar las finanzas. La Biblia enseña al hombre cada paso que tenemos que tomar, o cada situación de la vida. La Biblia enseña cómo llevarla, o el proceder que tenemos que tener. El mundo va de mal en peor por una sola razón: porque el hombre tiene el manual en las manos, pero no lo lee. ¿Cuántos de nosotros hemos comprado alguna vez uno de estos productos tipo televisor, de esos enormes que tienen el montón de funciones, y usted lo primero que hace es tira el manual, lo conecta, empieza a pucharle todos los botones, lo arruina y después dice no servía? Sí servía, lo que pasa es que usted no leyó el manual. ¿Cuántos de nosotros la vida tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros? Dejémoslo así: Dios tiene cosas grandes y maravillosas para usted y para mí, pero tiramos el manual y queremos hacer las cosas como nosotros pensamos, arruinamos las cosas y después decimos no servía. Ay, no, pastor, viera las cosas que me han pasado. Momento, ¿leíste el manual? ¿Leíste el manual? Y quiero decirte algo, y eso de manera de introducción. Cada uno de nosotros tenemos que entender que la Biblia habla de diferentes temas o de diferentes cosas a lo largo de los 66 libros. Pastor, ¿habla la Biblia de los milagros? Claro que habla.
¿Dios hace milagros, pastor? Claro que Dios hace milagros. Pero hay un pequeño detalle. Cuando nosotros venimos y agarramos una parte de la Escritura y la sobreexaltamos. Venimos y encontramos iglesias ahora donde todo se trata de milagros, donde agarramos los milagros y empezamos en algunas iglesias a vender milagros, a prometer milagros. Y ya vemos otras iglesias que nos cerramos porque vemos que aquellos, no, pastor, viera, allá dicen que lo van a llevar a uno, que le van a traer y le van a poner aceite ungido de Israel, y lo van a ungir y lo van a sanar. Dicen ahí, sale una iglesia, pseudo iglesia, porque no es iglesia, es una secta que tiene un programa de televisión. Y dice, usted compre el pañuelo ungido, usted llévelo a su casa y junto con el pañuelo ungido va a entrar mucha bendición a tu casa. Van a ver milagros, sanaciones, y solo tienes que tomarte el vasito de agua. Vas a orar 3 oraciones al Santo Niño de Toche. Y la gente viene y como la Biblia habla de milagros, la gente empieza a irse tras los milagros. Venimos a otras iglesias y por el contrario, al ver los abusos, los extremos que cometen los otros, decimos, no, pues nosotros no creemos en milagros. Pero la Biblia habla de milagros. ¿Habla, pastor, la Biblia acerca de la autoridad espiritual? Respuesta, sí habla de la autoridad espiritual. ¿Sabe qué pasa? Que en algunas iglesias agarramos la autoridad espiritual y la desmesuramos, la sacamos del contexto y empezamos a decir ciertos pastores, ¡ay de aquel que toque el ungido de Jehová! Ya va a ver lo que le pasa. Le va a caer un rayo del cielo. Y ya vemos otras iglesias que como vimos los abusos que se cometieron allá con la autoridad espiritual, entonces al pastor lo queremos traer por las patas. Queremos que sea Choler Boy, do you know? Amén. El servidor de todos, el que no tiene derechos, el sirviente de todos. Hey, brother, ¿habla la Escritura de autoridad espiritual? Sí habla. ¿Hay gente que la toma fuera del contexto para aprovecharse? Sí hay. Hay quienes, entonces como ya se aprovecharon de mí, ahora con este pastor me desquito yo. Ajá, y que me quiere hacer una, ya va a ver. El Evangelio siempre ha tendido a ser distorsionado en diferentes corrientes. Algunos desmesurando las cosas, exagerándolas, y otros cerrándose a decir, no, eso no, eso no, eso no, eso no. Cuando decimos que la Biblia tiene un consejo para todas las áreas de la vida, estamos hablando que la Biblia habla de milagros, sí, pero hay que saber qué dice la Biblia acerca de ellos. Cuando la Biblia habla acerca de la autoridad espiritual, tenemos que ver hasta dónde llega la autoridad espiritual dada por la Escritura. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y este es un tema bien difícil, acerca de las finanzas, encontramos iglesias en las cuales todo es dinero. Todo es dinero. Venga, pacte, pacte, pacte. Siembra su milagro, traiga su milagro aquí, traiga su milagro. Y las encontramos. Y muchos hemos caído en esos engaños. Y muchas veces con las necesidades que hemos traído, habiéndonos allá arrinconados, que no hayamos para dónde hacernos, que nos sentamos en necesidad, que teníamos el niño enfermo, llegábamos y teniendo la fe, porque la Biblia habla de las ofrendas, habla de los diezmos, entonces veníamos y como escuchábamos a una persona con Biblia que se ponía en un púlpito con una gran congregación y la persona decía, venga y siembre su milagro, muchos de nosotros llegamos y tratamos de sembrar nuestro milagro, pero el milagro no ocurrió. Y cuando nos encontramos desilusionados, salimos de esa iglesia, decimos, no, eso es una farsa, eso es una mentira, y llegamos a otro momento donde nos encontramos en otra congregación, y decimos, hoy no doy, no, allá me robaron, hoy aquí no doy, aquí me voy soldado del codo, no, ya me va. Una vez pasé el ciego, pastor, una vez nada más, ya me la hicieron, no me la vuelven a hacer. ¿Habla la Biblia de los diezmos y las ofrendas? Sí habla. Justamente cuando nosotros encontramos en ministerios o en iglesias un énfasis exagerado por las ofrendas, tenga cuidado. Cuando nosotros encontramos en las iglesias un énfasis exagerado en los milagros, tenga cuidado.
Cuando nosotros encontramos en las iglesias un desmedido descontrol o una afición por los dones o por las experiencias, tenga cuidado. ¿Por qué? Es cierto que la Biblia habla de todo eso, pero filtre todo a través de la Escritura. Hay iglesias, y se lo digo con conocimiento de causa, yo he estado en ellas, de visita, donde le dicen, y allá en San Francisco, donde le dicen a usted a la hora de la ofrenda, hermano, siembre por lo menos unos $20, porque si usted pone un billete de a uno es como que le esté dando una bofetada en el rostro del Señor. Y si usted no tiene $20, pídale prestado a su hermano de la par, porque es para el Señor. Y si usted tiene, no le vaya a negar a su hermano, porque es para el Señor. No dicen Paco al Señor. En la Biblia no encuentro yo que nunca el Señor le haya dicho al pueblo de Israel, anda a prestarle a los amorreos, anda a prestarle a tu hermano para venir a poner la ofrenda aquí. No se ve. Me gustaba algo que el pastor decía, los bautistas por lo general somos caracterizados o fuimos conocidos en algún tiempo por el conocimiento sólido de la Escritura. Pero ahora el pueblo perece o falla por falta de conocimiento. Me encanta lo que su pastor quiere hacer, un discipulado, llevarlos con la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de ciertos temas? Porque si usted viene y no conoce la Biblia, pero de un hombre que tiene un gran garbo y que está gritando y un montón de gente dice ¡no!, usted va a dejar a sembrar su milagro también. Ahí llega usted con su pañuelito ungido, traído de Israel, con su rosa santa, la lleva a la casa, la pone y no pasó nada. ¿Y qué pasó? ¿Dios falló? No, falló su conocimiento acerca de la palabra. Fíjese cómo llegan los extremos en las iglesias. Aquellos que abusan crean un montón de corazones resentidos. Y cuando la gente sale y se le quita el velo, llega a otro lugar por amor al Señor, porque ellos están buscando del Señor, porque son ovejitas del Señor, y llegan a otra congregación, llegan a otro lugar, pero llegan dolidos, llegan molestos, llegan a la expectativa. ¿Y ahora qué? Cuando nosotros comenzamos nuestra congregación, parte de los hermanos que estuvieron con nosotros venían de dos ministerios. En uno había habido problemas de faldas, en otros otro tipo de problemas. Las famosas 3 Fs de los pastores: faldas, finanzas y fama. Y cuando llegaron ciertas ovejitas a la iglesia, la expectativa era: ¿y ahora con qué nos va a salir este? Y fue un proceso duro. Y se lo comento para que me entienda algo. 1, no todos son iguales. 2, Dios lo va a ir llevando a cada una de sus ovejas y les pondrá. Fíjese que hay una escritura preciosa en el libro de Jeremías, que Dios a un pueblo arrepentido, a un pueblo que lo ama, a un pueblo que lo busca, les dará pastores conforme al corazón de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, allá en Timoteo, encontramos que aquellas personas que únicamente quieren escuchar lo que quieren oír, quieren que se les diga lo bonito, únicamente no quieren nada de verdad del evangelio, sino que quieren darle gusto al oído. Dice el Señor que Él mismo entregará a la gente y les dará maestros, y que la gente atesorará maestros conforme a sus propios deseos. Si tu deseo no está puesto en Dios, sino que está puesto en las riquezas, vas a atesorar para ti mismo pastores o maestros que te hablen únicamente de riquezas. Y vas a llegar a una congregación así, donde un pastor así, y te vas a sentir que ahí está bien, porque eso es donde está tu corazón. Vienes tú y vas a buscar y necesitas un milagro y tu énfasis está en un milagro, y el milagro aquí, el milagro aquí, el milagro y el milagro y el milagro. Vas a ir buscando pastores o iglesias, iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, donde se te hable de milagros que vas a recibir, y ahí vas a estar bien. La pregunta es si estás en el lugar donde Dios te quiere tener, o estás en el lugar donde tu corazón de carne quiere estar. Pastor, ¿por qué trae todo esto a colación? Porque simplemente la iglesia del libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32, era una iglesia verdaderamente poderosa. Poderosa en la palabra, poderosa en la reunión de ellos, poderosa en la oración, una iglesia que ganaba almas, una iglesia que tenía poder. Pastor, ¿qué le pasó a la iglesia del Nuevo Testamento?
No. La pregunta no es qué le pasó a la iglesia, ¿qué nos pasó a nosotros? Querido, la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es usted y yo. Si la iglesia en el Nuevo Testamento era una iglesia que empujaba, era una iglesia que tenía, dice, léalo conmigo, versículo 32, y la multitud, eran muchos, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Había unidad en la iglesia, y justamente de eso quiero que platiquemos ahora, de la unidad adentro de la iglesia. Hay un poder tremendo en la unidad. ¿Sabe? Platicábamos con el pastor y él me comentaba de una iglesia donde él había estado hace un tiempo atrás, una iglesia que es bastante grande, pero me dice, pastor, a mí me encantó que esa gente era unida, a mí me encantó la hermandad, a mí me encantó la amistad que se tenían, la forma como se ayudaban, la forma como se trataban. Y ¿sabe qué? Era una iglesia bonita, era una iglesia grande, era una iglesia que había descubierto el secreto de Hechos capítulo 4, la unidad. Una de las oraciones que Jesús tuvo por su iglesia fue: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Hay un poder maravilloso, hay una presencia de parte de Dios maravillosa en una congregación cuando la congregación conoce la unidad. Pastor, ¿la unidad en qué? La unidad en un solo corazón, en un sentimiento, en una coinonía, en una armonía los unos por los otros, en amor los unos por los otros, en oración los unos por los otros. Hay una presencia preciosa del Señor cuando la iglesia entiende que somos un mismo cuerpo. Cuando lloramos con los que lloran, cuando nos alegramos con los que se alegran. Brother, hay un poder maravilloso adentro de la iglesia cuando tenemos una unidad en doctrina. Cuando sabemos, cuando todos estamos bajo el mismo sentir. Por eso dice un corazón, un alma, un mismo entendimiento, una misma doctrina, un mismo corazón los unos por los otros. Y ninguno decía también tener nada propio, sino que tenían todas las cosas en común. Pastor, habla la Biblia acerca de la unidad de la doctrina. Amén. Y gloria a Dios que el pastor, su pastor, les está enseñando la doctrina según la Escritura. Y qué bonito fuera que todos como iglesia pudiéramos amalgamarnos y tener la misma visión, tener la misma doctrina, la misma enseñanza, el mismo corazón los unos por los otros. Sí, pastor, pero fíjese que el cristianismo es algo integral. Pastor, ¿cómo así? La Biblia nos manda a crecer, pero nosotros como cristianos nos volvemos selectivos en qué áreas queremos crecer. Yo voy a crecer, pastor, en mi servicio. Yo voy a crecer, pastor, en mi lectura bíblica. Yo voy a crecer, pastor, en mi conocimiento de las Escrituras. Y voy a ser profundo. Sí, pero el consejo de Dios es completamente amplio. Pastor, ¿qué significa eso? Que si usted se fija conmigo, también otra de las cosas, como la iglesia estaba creciendo no solo en número, no solo en un solo corazón, no en una sola alma, sino que también en que todos compartían los unos con los otros. La Biblia habla de los diezmos y las ofrendas, respuesta sí. Pero como cristianos a veces nos volvemos selectivos. Yo quiero que me hablen del amor de Dios. Yo quiero que me hablen de la bendición de Dios. Yo quiero que me hablen de la protección de Dios. Yo quiero que me hablen acerca de la restauración de Dios para la familia. Pero no quiero que me hablen del diezmo y la ofrenda. No quiero que me hablen del pecado. No quiero que me hablen del perdón. No quiero que me hablen del amor para con el prójimo. No quiero que me hablen del servicio. Cuidadito con ser selectivo, porque usted está desprestigiando o desmeritando ciertas escrituras que el Señor ha puesto para que crezcamos todos, para que la iglesia tenga poder de Dios, que tenga el respaldo de Dios. ¿Por qué? Querido, la Biblia habla de todos estos temas y es necesario que la iglesia conozca de todos estos temas y crezca en el conocimiento de todos estos temas. ¿Sabe? El corazón del cristiano tiene que caracterizarse por un motivo. ¿Cuál es, pastor? Que haya sido cambiado. Yo he estado tratando de motivar a la iglesia y decirle, señores, las ofrendas, solo por ponerle un ejemplo, se vuelven, y me encantaba lo que el pastor decía. Hermano, aquí no obligamos a nadie. Y siéntase dichoso, porque hay iglesias donde con lista en mano mencionan quiénes son los diezmadores y quiénes no son diezmadores. Hermano, hoy no ha diezmado. Tenemos en la iglesia nosotros una persona
un hermano que tiene más de 6 años de no congregarse, porque desde el púlpito, una vez el último pastor que tuvo, dijo, y esos que le roban a Dios, como el hermano fulano que está ahí, que no le roba a Dios porque no diezma. Y toda la gente se le queda viendo, brother. Siéntase dichoso que aquí usted no compra un privilegio al ser uno de los mejores diezmadores. Siéntase dichoso que está en un lugar donde no importa cuánto pones, porque no es como el mundo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Siéntase preocupado cuando la iglesia absorbe ese tipo de enseñanzas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos salido del mundo a la iglesia, de las tinieblas a la luz, de la muerte a vida. Entonces, ¿por qué vamos a traer las enseñanzas del mundo y las vamos a meter a la iglesia? No se puede. No se puede. Entonces, y quiero que vayamos profundizando en esto, porque es necesario que aprendamos ciertos detallitos acerca de lo que la Escritura dice, del poder que hay en la iglesia, el respaldo que hay de Dios en la iglesia, cuando hay unidad en la oración, cuando hay unidad en el fortalecimiento de las relaciones como hermanos, cuando hay unidad en la doctrina, pero también cuando hay unidad en las ofrendas. Váyase conmigo a Deuteronomio 14:22. A mí me encanta la enseñanza, vamos a ocupar bastante la Biblia. Deuteronomio 14:22. No vamos a tocar mucho, a profundizar. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 14, versículo 22. Quiero hacer un par de aclaraciones. Este sermón no es para pedir dinero, no vamos a pedir dinero, vamos a aprender con Biblia en mano cómo recibir de parte de Dios, que es completamente distinto. Con Biblia en mano. No venimos tampoco a ofrecerle nada. No venimos a ofrecerle milagros, no venimos a ofrecerle que si tú das $100 va a regresar la mujer, se va a cancelar la deuda, Dios va a abrir la ventana de los cielos y que te va a caer cielo de oro del cielo. No. No venimos a vender milagros tampoco, que compre el CD del hermano y lleve la bendición, lo pone y van a salir todos los malos espíritus y las suegras de la casa. No. No venimos a aterrorizar tampoco a la gente, que aquellos que no diezman se van a ir para el infierno. Yo he escuchado predicadores que en sus iglesias han dicho, aquí muchos se van a ir al infierno porque no diezman. No, querido, la salvación nunca ha sido por dar, ni nunca se ha perdido por no dar. Quiero que me entienda algo. Pastor, ¿el dinero es malo? Respuesta no. Primera de Timoteo 6:10, no lo busque, pero dice que lo que es malo es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor. Diga conmigo amor. Ve a la persona que tiene la par. Amor al dinero. No, yo le digo que le vea porque también quizás le tiene amor al dinero. ¿Es malo el dinero? No. El amor al dinero. Algo que quiero que me entienda y espero que lo trate de discernir, porque la Biblia es la Biblia y así está escrita y así se va a quedar. A Dios o le regresamos una parte de lo mucho que Él nos ha dado o le robamos. No hay término medio. O le regresamos y le obedecemos de lo mucho que Él nos ha dado o le robamos. No hay camino medio. Quiero que me entienda algo. Las ofrendas y los diezmos son algo diferente, las dos cosas. No son lo mismo. Deuteronomio 14:22 dice, indefectiblemente. No se oye, hermano. Indefectiblemente. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ok. La palabra indefectiblemente significa que no te quepa la menor duda y que lo vas a hacer porque lo que tenés que hacer. Ley en el Antiguo Testamento. Indefectiblemente, ni se te vaya a ocurrir. Ya va. No. A él dígale, él le escribió, no fui yo. Indefectiblemente diezmarás. Ese versículo no me gusta. Ahí es donde le digo, escogemos, nos volvemos selectivos en qué cosas queremos crecer en el Señor y qué cosas decimos, no, Señor, en esta no te quiero obedecer. Busque conmigo Éxodo 29:38. Acuérdate, diezmo, quiero que le quede claro, diezmo es una cosa, ofrenda es otra cosa aparte. Éxodo 29:38.
Génesis, Éxodo, segundo libro de la Biblia. 29:38 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Versículo 39: ofrecerás uno de los corderos por la mañana, el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Váyase al 43, 29:43 dice: ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Pues usted se fija y lee el título, dice las ofrendas diarias. ¿La Biblia habla de diezmos? Sí. ¿La Biblia habla de ofrendas? Sí. ¿Cuál es el problema cuando en algunas iglesias, ministerios o pastores venimos y lo desproporcionamos? Cuando todo es dinero y ya no mostramos una enseñanza clara acerca del dinero, sino que venimos y la torcemos. O venimos otros y decimos: no, ¿cuántos son salvadoreños aquí? ¿Bajaron? ¿Ya me bajaron? Amén. No, ya me bajaron allá. No, que ni piensen que me van a volver a bajar. La Biblia habla. Y usted y yo no somos jueces para decir qué parte de la Biblia vamos a aplicar y qué no. Pastor, ¿y por qué la iglesia es una iglesia débil? No me refiero a esta congregación, me refiero a la iglesia en general. Porque no obedecemos. Nos hemos vuelto selectivos en las cosas que queremos obedecer de la palabra y las cosas que no. Pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de los diezmos y las ofrendas? Primeramente, quiero que te quede algo claro. Los diezmos y las ofrendas son tan antiguos que comienzan en Génesis. No fue invención de los pastores. No es un requisito de la iglesia, no es una membresía que hay que pagar. Desde el Génesis aparecen. Y vamos a ver las actitudes correctas dentro de las ofrendas o de los diezmos. Busque conmigo en Génesis 4:3, la primera ofrenda en la Escritura. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 4, versículo 3. La primera ofrenda de todas en la Escritura, ofrecida por 2 hermanos llamados Caín y Abel. Hace mucho tiempo, cuando pasaba por estos pasajes, yo tenía muchas dudas. Quizás no las he solventado todas, pero quizás algunas de las mismas dudas que yo tenía son las mismas dudas que usted tiene. Y vamos a tratar de solventar algunas. Génesis capítulo 4, versículo 3